El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice, el teorema fundamental del cálculo, como su nombre lo indica, es el teorema que fundamenta la rama de las matemáticas llamada cálculo. Este teorema establece una conexión entre el cálculo diferencial y el cálculo integral, determinando la reciprocidad entre la derivada y la integral como operaciones matemáticas. Es importante recordar que el cálculo diferencial surge como resultado de lo que se conoce como problema de la tangente, y el cálculo integral surge como resultado del problema que se conoce como problema del área. Yo creo que recuerdan ustedes eso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a revisar el planteamiento que nos va a conducir a demostrar la relación entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Dice, se desea determinar el área debajo de la curva y igual a f de x. Voy a remarcar la curva. Esa es la curva, ¿no? Bueno, le llamamos f de x. Y lo que me interesa de esa curva es el intervalo que está determinado por los puntos A y B. El resto de la curva no me interesa. Entonces, ahí hay un comentario. Dice que esa curva es continua. O sea que no tiene huecos, pues. No hay interrupciones en la curva. Bueno. Y queremos determinar el área que está debajo de esa curva, en esas condiciones. Entonces dice, ¿cómo has calculado hasta este punto las áreas debajo de curvas? Pues con una expresión. La expresión es esta, ¿verdad? Una expresión en donde hemos utilizado límites de sumatorias. Entonces, esa es como que una expresión general para calcular el área debajo de una curva, que equivale a escribirlo de esta manera. ¿Sale? Entonces, hasta este momento, así hemos calculado las áreas. Bueno, ahora mire, dice, vamos a hacer un análisis diferente en este caso. ¿Qué vamos a hacer primero? Dice, definamos primero una nueva función. A esa función llamaremos a de x. Entonces, ¿por qué a de x? Porque miren, la letra A mayúscula representa el área en color gris. Y la letra X representa el punto que está entre A y B. ¿Sí? El punto que está entre A y B. Muy bien. Entonces, el área va a depender de la posición del punto X. Piensen ustedes en esto. ¿Qué pasaría con el área si el punto X lo movemos hacia la derecha? No, aumentaría, joven. Incrementaría, ¿no? La pantalla es que Sí, aumenta, ¿no? Si lo movemos hacia la derecha, se aumenta el tamaño del área. Y si lo movemos hacia la izquierda, disminuye el área. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso nos ilustra lo que significa a de x. Quiere decir que el área va a depender de la posición que tenga la x en el eje. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, eso significa a de x. Veamos ahora cómo se relaciona a de x con f de x. O sea, vamos a tratar de relacionar la situación del área con la función. ¿Sí? En otras palabras, trataremos de expresar el área en términos de la función. Para ello, dice, es necesario que definamos un rectángulo. Y ahí entra en escena el rectángulo. La figura geométrica que nos ha ayudado a calcular áreas, ¿verdad? Bueno, este rectángulo que estamos mencionando en este momento dice que tiene una cierta base. No define la medida de la base, nada más se le llama h. El rectángulo tiene h unidades de base. Esa base se mide a partir del punto x. Entonces, se genera un nuevo punto al que le vamos a llamar x más h. A ver, gráficamente, ¿qué se nos está diciendo ahí? Bueno, vuelvo a mostrar otro esquema en donde aparece ya el rectángulo, ¿sí? Y aquí podemos observar nosotros la medida de su base. La medida de su base es h. La base se mide a partir del punto x. Entonces aquí tenemos x más h, se genera un nuevo punto al que se le llama x más h. ¿Sale? Entonces, miren, esta es el área que teníamos marcada. Y se generó un rectángulo. Ahora, vamos a establecer una relación entre áreas. Primero, pensemos en el área del rectángulo. El área del rectángulo se define mediante la expresión base por altura. Bueno, en este rectángulo que voy a marcar, ¿cuánto mide la base? No, sería h. Exactamente. ¿Sí? La base del rectángulo es h. Ahora, vamos a prestarle atención a la altura.
La altura del rectángulo se puede definir en dos lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Según como está dibujado aquí el rectángulo, ¿qué lado es el que define la altura del rectángulo? El derecho. No, el derecho no, porque mira, el lado derecho El sería izquierdo este. sería, ¿no? Este El sería el lado izquierdo, derecho. ¿no? Izquierdo. Ah, Ujú. izquierdo. Y ese lado no tiene relación con la función o con la curva. El lado que tiene relación con la curva es el izquierdo. Entonces, ese lado es el que va a definir la altura del rectángulo. Entonces, la base del rectángulo es h. ¿Y la altura del rectángulo quién es? ¿Cómo se obtiene la altura del rectángulo? Tendría y igual a f de x. Evaluando la función Valor. en el punto x, ¿sales? Entonces, miren, si el área del rectángulo es igual a base por altura, podemos expresar el área del rectángulo como h, que es la base, multiplicada por la altura, que es f de x. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra área. La voy a pintar de un color distinto. Voy a hablar del área que va desde A hasta X. ¿Sale? Esa área que acabamos de pintar en color azul, ¿sí? Es el área que queda definida por el intervalo que empieza en A y termina en X y se expresa así. A, ¿sí? De X. Ese es el área que al principio comentamos. Ahora, voy a pintar en otro color y aunque se van a encimar los colores, espero que nos ayude a comprender. Voy a pintar un área en color verde. Esa área en color verde la definimos como el área X más H. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos un área en color rojo, que es el área del rectángulo, un área en color azul, que es el área que inicialmente comentamos, y otra área en color verde. Entonces, la que nos interesa, digámoslo así, es el área del rectángulo, o sea, el área de color rojo. Ahora, ¿cómo podemos expresar el área del rectángulo en términos de las otras dos áreas? O dicho de otra manera, ¿cómo podríamos expresar el área de color rojo en términos del área de color verde y azul? El área de color rojo es igual al área de color verde menos el área de color azul. Observen cuál es el área de color rojo. Ahora, si al área de color verde le quitan el área de color azul, nos queda el área del rectángulo. ¿Sí? Bueno, eso nos conduce a escribir una expresión que tiene la siguiente estructura. Miren. ¿Quién es el área del rectángulo? Es h por f de x, base por altura. ¿Eso es igual a qué? Es igual al área de color verde. ¿Y quién es el área de color verde? A de x más h. Menos el área de color azul. ¿Y quién es el área de color azul? A de x. Ahora miren, yo les voy a comentar algo referente a este signo. Ese signo no es el que corresponde, no debería estar ahí. ¿Sí? Realmente esas dos expresiones no son iguales. Entonces le voy a quitar ahorita ese signo. ¿Por qué digo que no son iguales? Miren, porque encima del rectángulo hay área que no estamos tomando en cuenta, que es esta que estoy repintando. ¿Sí o no? Esa área no se está tomando en cuenta. Entonces, por esa razón no puedo decir que la expresión del lado izquierdo sea igual a la expresión del lado derecho. Esta aproximación, ¿no? Es una aproximación. Entonces, no debo de poner ese símbolo. Lo voy a borrar y en vez de igual voy a poner un símbolo más adecuado, que es este, que se lee aproximadamente igual. ¿De acuerdo? Bueno, ahora pensemos en lo que hemos venido realizando hasta este momento. Para que el área sea exacta, ¿qué necesitamos hacer con el rectángulo o con los rectángulos? ¿Hacerlos más pequeños? Hacerlos más pequeños, muy bien. ¿Y qué significa hacerlos más pequeños? Hacerlos más pequeños, pero en su base. Dicho de otra manera, la base de los rectángulos debe de reducirse. Debemos considerar rectángulos más angostos en su base. ¿Sí? En los ejercicios que hemos hecho anteriormente, eso significaba aumentar el número de rectángulos. ¿Sí? En el mismo intervalo. Aumentar el número de rectángulos en el mismo intervalo implicaba que los rectángulos se hicieran más delgados. Y el hecho de que los rectángulos se hicieran más delgados se interpreta que su base tiende a 0. ¿Sí? Ahora, para lograr un área exacta, ¿cuál es la cantidad de rectángulos que se empleó? Infinitos. Infinitos rectángulos, ¿verdad? Entonces, cuando se usan infinitos rectángulos, estamos diciendo que la base de cada uno de ellos tiende a 0. ¿Sale? Bueno, entonces miren,
tenemos ahí esa expresión, ¿verdad? Esta es importante. Esta expresión es importante. Ahora, voy a hacer un movimiento. Si quiero despejar f de x, ¿qué tengo que hacer? Cancelar esta h, ¿verdad? Y para cancelar la h, pues dividimos ambos miembros entre h, tanto el miembro de la izquierda como el miembro de la derecha. Y se anula esta h con esta h. Entonces, ¿qué me queda? Me queda f de x es aproximadamente igual a de x más h menos a de x sobre h. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa expresión no me va a servir de mucho. Porque tenemos este símbolo, ¿verdad? Este símbolo nos incomoda ahí. Aproximadamente igual, eso en matemáticas no es conveniente. Entonces necesitamos cambiar el símbolo por el signo igual. Pero para que cambiemos este símbolo por el signo igual, necesitamos echar mano de una herramienta. ¿Sí? Una herramienta que nos ayuda a calcular el área con infinitos rectángulos. ¿Cuál es esa herramienta? ¿El límite? ¿El área de límite? El límite. ¿Sabes? El límite es la herramienta que vamos a usar para cambiar la condición de este símbolo. ¿Sí? Entonces yo voy a escribir ahora esa expresión de esta manera. Mira. F de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Es decir, cuando la base de los rectángulos se va haciendo infinitamente más pequeña. Y eso se interpreta como cuando h tiende a 0. ¿De quién? De a de x más h menos a de x. Todo sobre h. ¿Sí? Y llegamos a una expresión que es muy importante. Hemos llegado al punto, ¿sí? Que nos demuestra, ¿verdad?, que el cálculo diferencial y el cálculo integral tienen una relación muy estrecha. ¿Por qué les digo? Porque miren, la estructura de esta expresión nos lleva a pensar que en el cálculo diferencial hay una estructura similar. Se las voy a mostrar. A ver si lo recuerdan. Entonces, miren, aquí tenemos una estructura en el cálculo diferencial que tiene mucho parecido a esta otra. ¿De acuerdo? Compárenlas. ¿Sí? La primera, que es esta, se conoce como la fórmula general para derivar. ¿Sí? Esa se obtuvo en el cálculo diferencial. Y la segunda, que es esta, ¿sí?, es una estructura similar, pero que proviene de un análisis de áreas. Sin embargo, hay mucho parecido. Pues cuando los matemáticos llegaron a esta expresión, jóvenes, y la compararon con esta, es cuando dedujeron que entre el cálculo diferencial y el cálculo integral había una reciprocidad. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde salió esta expresión? Esa expresión proviene de analizar pendientes. ¿De dónde salió esta otra expresión? Esa expresión salió de analizar áreas. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que el análisis de áreas y el análisis de pendientes son problemas similares, aunque a primera vista no se note. ¿Sale? Bueno, eso es lo que nos demuestra el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Voy a reescribir esas expresiones. Las comparamos y observamos que son similares. ¿Sí? Pero como les decía yo, esta se obtuvo en un análisis de pendientes y esta se obtuvo en un análisis de áreas. Pues resulta que por esas expresiones se dedujo la reciprocidad entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Eso es lo que demuestra el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada y la integral son operaciones inversas. Ahora, ¿qué beneficio trajo esto? El beneficio que nos trajo la demostración de este teorema es que hasta este momento hemos utilizado esta expresión para resolver integrales de esta forma. ¿Sale? Con límites de sumatorias. Pero a partir de haber encontrado una relación entre el cálculo diferencial y el cálculo integral a través de la demostración del teorema fundamental del cálculo, implica que ya no usemos esta expresión. En vez de ello, podemos usar lo que usamos en el cálculo diferencial para obtener derivadas, pero en un sentido inverso. ¿Sí? Por la relación recíproca que hay entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. ¿Qué usábamos para calcular derivadas? Pues
la manera universal era la fórmula general. Pero después vimos un grupo de fórmulas que salían de la fórmula general, que son estas, a las cuales le llamábamos fórmulas de derivación. Entonces, estas fórmulas provienen de la fórmula general. Pues fíjense que estas fórmulas nos van a servir también para resolver integrales, ¿sí? Usándolas en sentido inverso, ¿sí? Y ahí es donde los matemáticos pues se dieron cuenta que las integrales se resolvían antiderivando, porque nosotros aprendimos a antiderivar, ¿verdad? Que era el proceso inverso a la derivación. Entonces, ¿cómo antiderivábamos? Usando estas fórmulas en sentido contrario. ¿Qué significa eso? Miren, aquí en esta expresión, la número 18, aparece la fórmula para derivar la función seno. Y se dice, la derivada del seno es el coseno. Entonces, en sentido inverso se usa la integral. ¿Qué significa eso? Que la integral del coseno es el seno. ¿Sale? Si la derivada del seno es el coseno, entonces la integral del coseno es el seno. Eso es usar las fórmulas en sentido inverso. Bueno, de ahí se sacaron las fórmulas para integrar, que son las que les voy a mostrar acá. Miren. Aquí ya vamos a entrar con las integrales y vamos a necesitar de fórmulas para integrar. Aquí tenemos una lista de fórmulas para integrar. ¿De dónde salieron esas fórmulas? De las fórmulas para derivar, pero usadas en sentido contrario. Aquí está lo que les dije acerca de la integral del coseno, ¿verdad? La integral del coseno es el seno. Y estas también se pueden usar en sentido inverso. Significa que la derivada del seno es el coseno.